Por último, ¿cómo calcular la raíz de la ecuación? No es un método preciso, correcto, vaya, pero sí garantiza el teorema del cero intermedio la existencia de esa raíz. Podemos aproximarla. Hay métodos como la regla del punto medio o la regla de Newton y otras más que dan un algoritmo que permite calcular la raíz casi de manera exacta, con cierta aproximación. Nosotros vamos a aproximar la raíz en al menos 3 posiciones decimales. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a auxiliarnos de la tecnología para trazar nuestra gráfica de la función. Ya lo tenemos nosotros en ese intervalo entre 1 y 2. Justamente como los dos valores son de signos opuestos, nosotros lo que vamos a tratar de ver, por ejemplo, en la regla del punto medio, es dividir el intervalo en dos partes iguales y ver en qué intervalo, en qué subintervalo cruza la gráfica al eje X. En este caso, lo cruza entre el intervalo entre 1 y 1.5. Entonces vamos a probar que justamente existe una raíz ahí. ¿Cuál es la condición solamente o suficiente para este caso? A, pues que la función en 1 como en 1.5 tengan signos opuestos. En f de 1, pues ya sabemos el valor es menos 1 y en 1.5 es 2.5. ¿De acuerdo? Entonces tienen signos opuestos y eso nos da la garantía de que existe una raíz en el intervalo 1, 1.5, que fue al dividir el intervalo 1,2 en dos partes, en dos subintervalos. Bien, justamente del mismo tamaño. Bien, si nosotros seguimos ese procedimiento, más o menos es la regla de punto medio. Quizás si nos auxiliamos con la tecnología, podemos ir más rápido. Bueno, entonces, al hacer un acercamiento a nuestra gráfica de la función, bueno, aquí en el paso número 2, en la gráfica de la función nosotros podemos garantizar que justamente la ecuación tiene una raíz en el intervalo 1.2, 1.3. ¿Por qué? Porque en 1.2 el signo del valor de la función en ese punto va a ser menos 0.128 y en 1.3 va a ser 0.548. Claro, aquí de haber determinado este intervalo ya no obedeció la regla del punto medio, pero hicimos un acercamiento a la gráfica de nuestra función en el intervalo 1,1.5 y nos pudo dar la idea de manera más rápida en dónde debería de estar la raíz, justamente. Bueno, y los dos valores tienen signos opuestos. Veamos, volvemos a acercarnos la gráfica de la función con la ayuda de algún software que grafique y que nos permita acercar. Entonces nosotros podemos garantizar que la raíz está en el intervalo del intervalo 1.22, 1.222. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí en este paso, hemos aproximado la raíz en dos decimales. ¿Por qué? Porque dos decimales de estos ya coinciden, el 1.22 como el 1.222. Bien, nuevamente, la función en 1.22 es negativo, menos 0.007008, y que es negativo, y f de 1.222 va a ser 0.00546819. ¿Sí? Siguen siendo de signos opuestos. Volvemos a aplicar un acercamiento a la gráfica de la función en otro intervalo que nos mejore las condiciones y nosotros tenemos ahora que un intervalo donde puede existir la raíz es en el intervalo 1.221, 1.2215. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el intervalo? 1.221, 1.2215.
2215. ¿De acuerdo? Entonces, evaluamos la función en esos dos extremos y tenemos que en el primer extremo es negativo y en el segundo extremo es positivo. ¿De acuerdo? Entonces sí está garantizada la existencia de la raíz en ese intervalo. Bueno, la raíz, en conclusión, con estos 4 pasos, digamos, no es un procedimiento tan metódico, más que irnos auxiliando de la tecnología. Les digo, hay métodos analíticos bien definidos, claro, se auxiliaron de esos teoremas para probar que lo que estaban haciendo era correcto. Bueno, aquí lo hicimos de manera muy poca ortodoxa, digámoslo así, pero es válido. Bien, le estamos aplicando o estamos probando que justamente hay garantía de que existe esa raíz en cada intervalo más pequeño. Bueno, en conclusión, entonces la raíz es aproximadamente 1.221. Entonces, estamos aproximándonos en la raíz en al menos 3 decimales, en 3 posiciones decimales. 1.221. ¿Por qué? Porque el intervalo donde lo hemos acercado es donde hemos acercado la gráfica de la función, donde la hemos hecho un acercamiento y hemos comprobado que los signos de los valores de la función en esos extremos de este intervalo siguen siendo opuestos, pues coinciden estos dos extremos, izquierdo como el derecho, en al menos 3 posiciones decimales, 1.221 y 1.2215. Podemos aproximarlo quizás en 4 decimales más. Bueno, eso es todo lo que tenemos que ver sobre el teorema del valor intermedio y su aplicación en el cálculo de raíz. Muchas gracias.